A pocos días de celebrarse el Día del Periodista, la prensa denunció la existencia de una fachada del ejército que estaría realizando presuntamente interceptaciones ilegales o chuzadas a los negociadores de La Habana, reviviendo así el fantasma de lo que ha sido el más grande atentado a la libertad de expresión, las chuzadas del DAS durante el gobierno Uribe. Sin duda, el caso de las chuzadas del DAS es tal vez el ataque contra la libertad de prensa más grave que se ha presentado en Colombia en los últimos 10 años. Que exista un aparato del Estado que esté dedicado a la estigmatización, a la amenaza, al seguimiento de diferentes personalidades, entre ellas periodistas, situaciones que solo se presentan en estados totalitarios. Se montan, un ejemplo fácil es montar unas cabinas telefónicas digamos, ya sea en Ecuador, en Venezuela, y hacer interceptaciones ilegales en esa frontera. Ese proyecto, ese montaje de ese proyecto necesita unos recursos para ejecutarse. Al irse ejecutando esos proyectos requieren la aprobación del alto gobierno y la exposición de esos proyectos. Uno de los funcionarios investigados me comenta que esas exposiciones las hicieron en Palacio. ¿Y luego cuál es la solución? Se liquida el DAS porque estamos contra la corrupción y contra esas prácticas delictivas. Yo creo que eso es una razón falsa. El DAS se liquidó para ocultar la verdad. En esa ocasión, gracias al allanamiento de la Fiscalía al DAS del gobierno Uribe, el país entendió claramente la diferencia entre la inteligencia legal con orden judicial y la ilegal, la que se hacía a espaldas de la justicia, la que incluía amenazas, campañas de desprestigio, robos y que llegó incluso a la tortura psicológica. Yo llevo ya 8 años de tortura psicológica, de amenazas, de seguimientos, de hostigamientos. Llevo 8 años pagando la condena de haber sido una periodista investigadora. Abrió el paquete y allí encontré una muñeca descuartizada, quemada, pintada con esmalte rojo en forma de cruz, y a su interior tenía un mensaje que decía: usted tiene una familia muy linda, cuídela. Mis hijas estaban llorando, pensando que esa gente iba a subir y que las iba a matar. Persiguiendo a nuestras familias, haciendo una actividad de hostigamiento sistemático contra nuestras actividades y que involucra al alto gobierno. Lamentablemente el tema de las interceptaciones, de las chuzadas y del hackeo, que digamos son como las 3 fases que podríamos exponer, hoy forman parte de una guerra que no es una guerra ideológica siquiera, porque no hay de por medio ideas, sino es una guerra desestabilizadora. A pesar de que el presidente Santos ha salido a defender la inteligencia legal, lo cierto es que en este nuevo escándalo la Fiscalía encontró correos de Hermes Sierra, vocero de las FARC en La Habana, así como de los partidos políticos Liberal y Polo Democrático, y al menos 2 organizaciones, corroborando lo que habría dicho a la revista Semana uno de los hackers, que eran los mismos de siempre, los blancos de siempre. En general, lo que yo veo es que hay una campaña contra la oposición política de izquierda, contra los defensores de derechos humanos y contra los medios independientes que están haciendo una labor importante en materia de comunicación. Y eso tiene un escenario concreto. Estamos en medio de un proceso de paz que está avanzando y que hay fuerzas interesadas en impedirlo. Hay fuerzas que se resisten al cambio, que en momentos en que el país busca una salida a un conflicto armado de más de 50 años, hay sectores que se benefician de la continuidad de la guerra, y nos encontramos en un momento crítico de la historia del país en el que las fuerzas que pugnan por la democracia, por la paz, por el pluralismo, se encuentran con una serie de obstáculos y de adversarios que están desplegando estrategias de todo tipo.
A raíz del escándalo del DAS, en abril de 2013, se expidió la Ley 1621 de Inteligencia y Contrainteligencia, que según el gobierno pondría fin a las interceptaciones ilegales. Sin embargo, los críticos aseguran que esta ley lo que hizo fue legalizarlas. La Ley de Inteligencia, la Ley 1621 del año pasado, autorizó que, por ejemplo, el monitoreo al espectro electromagnético se pudiera hacer, es decir, que se puedan hacer barridos para establecer una serie de presencia de actividad en el espectro electromagnético, lo que le permite a las entidades de inteligencia escoger cuáles de esas conversaciones son interesantes o no para sus labores. La Corte Constitucional, sin embargo, en la sentencia C-540 del 2012, dijo que esa actividad de monitoreo, cuando implique que están haciéndole vigilancia a alguien en particular, requiere orden judicial. De manera que la esencia de esto, para que una democracia funcione, es que no se puede oír las conversaciones de nadie sin que haya el control, la garantía política de un juez de la República de que es él quien está autorizando eso, porque de lo contrario eso se presta a abusos. La ley de inteligencia efectivamente fue un fracaso y que debe ser derogada, y que el Congreso debe replantearse una nueva ley de inteligencia que garantice no solamente que toda la inteligencia esté bajo el control del gobierno, que esté también bajo la autorización de las entidades judiciales, sino que sea también una inteligencia que por ningún motivo vulnere los derechos fundamentales ni la privacidad de los ciudadanos. Y en cuanto al espionaje, permíteme no referirme al caso concreto, porque como relatora, por protocolos, no puedo reaccionar inmediatamente a una situación como esta hasta que no se dé información, se recoge. Lo que sí te puedo decir es que nosotros estuvimos detrás del caso del DAS durante mucho tiempo, que es lamentable la prescripción que se produjo y que está denunciando la AFLIP en el caso del espionaje y la campaña de persecución y de estigmatización a periodistas por funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad. Y que es muy importante que en este caso se investigue si eso es lo que está pasando. Pero lo que no puede pasar es que se replique la situación del DAS, que entre otras cosas estaban todas las pruebas, si el Estado no falló y si hay prescripción, ahí hay una responsabilidad del Estado clarísima. Estas nuevas chuzadas, interceptaciones que se presentan en Colombia, lo que deja ver es como una tradición. Somos un país que tradicionalmente está violentando la libertad de expresión, que no ha logrado proteger el derecho que tenemos los periodistas de realizar nuestro trabajo. Eso es lo que pasa en este momento con todos los periodistas, no solamente nacionales sino internacionales. Y no hay que verlo solamente desde el proceso que vive Colombia, del proceso de paz, sino que hay que entenderlo en general con todas las circunstancias. ¿Qué garantía tiene un periodista extranjero cuando viene a Colombia y es violentado en su privacidad personal y profesional? Primero, el derecho a su intimidad, el derecho a que a un periodista le conozcan sus fuentes, que ese es sagrado. Nada más ni nada menos ponen en riesgo su propia vida y la de sus fuentes. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre alguna organización criminal y alguien puede saber quién me está dando la información, por supuesto que ponen en riesgo mi vida y también la vida de quien me está dando la información. Y sobre todo que se coarta la libertad pública de poder opinar y expresarse libremente. Porque cuando una persona opina o se expresa bajo la circunstancia de que alguien está enterado de todo lo que está recibiendo o está escribiendo, pues obviamente esa persona no se está expresando ni opinando libremente. La interceptación de comunicaciones privadas es solo un primer paso del cual se desprenden acciones posteriores, legales o ilegales, según la orden que se tenga o la organización que esté detrás de ellas. Por ejemplo, en el escándalo del DAS, las órdenes eran desprestigio, amenazas, intimidación. Por eso la pregunta siempre será, ¿para qué las chuzadas? Creo que lo que se busca es también impedir el derecho a la opinión, el derecho a la expresión, a la participación política, el derecho a movilizarse por el logro de la paz. O sea, son derechos que no atentan solamente contra los individuos contra los cuales se dirige, sino contra todas las organizaciones y movimientos que pugnan por hacer un cambio en el país, que pugnan por salir del estado de guerra
y por buscarle vías negociadas a un conflicto que ya lleva más de 50 años y que ha generado millones de víctimas. De todo esto que está pasando, lo que uno se pone a pensar es quién filtró esa información, con qué intereses, en esta época, en este momento, cuando eso, digamos, era una información ya vieja, y lo que deja en el ambiente es malestar, intimidación, restricción, pereza electoral, para que ganen los de siempre, para que el voto de opinión no funcione, para que el voto ciudadano se restrinja o se retracte. Esta sensación de miedo sabemos que le sirve solo a ciertos sectores de la sociedad, ciertas extremas, que han fundamentado su proselitismo en el miedo. Generalmente esta utilización de tecnologías buscan no solamente intimidar, sino utilizar esa información con finalidades que llegan hasta el uso de la amenaza, la persecución, las agresiones y en algunos casos, como se ha visto, también el asesinato. Es decir, los impactos sobre el movimiento social, sobre los ONGs y las organizaciones de defensa de derechos humanos, de estas actividades que se hacen sin control del Estado, sin que el Estado implemente todos sus esfuerzos para meter en cintura a quienes están detrás de estas estrategias de saboteo, no solamente de la democracia, sino de las posibilidades de una paz estable en el país, terminan generando una situación de incertidumbre que lo que hace es plantearle a la sociedad que el reto de alcanzar la paz es mucho más difícil de lo que hasta ahora hemos venido pensando. Sin duda, la Internet se ha convertido en uno de los más importantes medios de comunicación a través de redes sociales, correos, chats y otros espacios de interactividad, abriendo grandes posibilidades a la libertad de expresión, pero también una gran variedad de abusos como chantajes, amenazas, descrédito, matoneo, etc. Es evidente que a través del desarrollo de la tecnología también se ha multiplicado el abuso por parte de organismos de inteligencia para poder acceder a información que no debe salir del marco privado. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el uso de los correos electrónicos, en acceder, por ejemplo, a las bases de las comunicaciones por el sistema chat, WhatsApp. Todas esas son formas de comunicación legítimas a las que obviamente para acceder una autoridad siempre requeriría orden judicial. El tema de las redes sociales y de lo que ha generado Internet en términos de información y de opinión es bastante atractivo para el derecho de libre expresión. Entonces encontramos que la gente puede informar de primera mano lo que está pasando, está exigiendo realmente sobre qué quiere ser informado, que eso es muy positivo, ¿cierto? Es la pluralidad de voces, es la diversidad de posturas, pero por otro lado tenemos como las normas que deberían manejarse en las redes. Los límites de la libertad de expresión en las redes sociales son los mismos límites que regulan las relaciones humanas. El mismo respeto tete a tete, cara a cara, frente a frente, que debemos y procuramos tener, debe darse en las redes sociales, pero por alguna extraña razón cuando la gente habla de las redes sociales parece que perdiera ese faro y antecediera el insulto, la grosería, la patanería, y ahí hay una alteración de la expresión en su sentido más esencial y de otras libertades y de otros derechos. El derecho de libre expresión no se considera como propio de todos los ciudadanos y eso es una grave equivocación. Las protestas sociales que hemos visto, muchas se generan por redes y todos esos ciudadanos son en ese momento se convierten obviamente en voceros o están ejerciendo sencillamente su derecho de libre información, de libre opinión, y por eso también hay que respetarlos y defenderlos. Esas son las variantes que nos genera la red y que en Colombia estamos todavía muy incipientes para manejar un respeto real a lo que es el derecho de libre información. O sea, la primera cosa que debe entender el ciudadano es que esa es una red de diálogo y de escucha, no una red de ataque. Algunas personalidades del país la han convertido en punta de lanza o en ariete para atacar todo el tiempo. Y muchos ciudadanos, a imagen y semejanza de esas personalidades políticas que se mantienen vigentes gracias a esos medios, los imitan. Y entonces piensan que esa es la función de la red. Entonces yo escribo un tuit para ofender.
yo escribo un post en Facebook para ofender. Y lo primero que tienen que entender los ciudadanos es que ese es un medio, un punto de encuentro dialógico, es decir, para hablar, para dialogar, para conversar, para debatir. El hecho de que yo me moleste como ciudadana no significa que yo te pueda agredir, y que entonces cuando me encuentro con el periodista del canal que no me gusta y de la empresa que no me gusta, entonces yo lo voy a agredir físicamente. No, hay otras maneras como yo le puedo indicar a ese periodista o a ese canal de información que no me interesa lo que me está dando, que no estoy de acuerdo con la manera como está trabajando, pero hay un límite. O sea, no porque tú seas malo, mal periodista, significa que tengo derecho a agredirte. Pero además tiene que pensar una cosa y saber que en la red como en la calle existen personajes o entidades o grupos interesados en desestimular el uso de la red y hacerle perder credibilidad, que es un poco lo que está pasando con todos estos fakes, con todas estas falsedades, comenzando por noticias, fotografías, sucesos y demás, que hacen que la gente pierda credibilidad en. Ese estado también hace generar pesimismo, que la gente se eche para atrás, que no quiera participar, que quiere acabar un poco el ciberactivismo que se está produciendo en las redes sociales, de tal manera que no tenga ese ascendiente que paulatinamente está teniendo. Precisamente el pasado viernes el canal público de Bogotá, Canal Capital, y su gerente, el periodista Holman Morris, quien siendo director de este medio fue víctima de la persecución del DAS, denunció amenazas de muerte, sabotajes a la señal del canal, campañas de desprestigio en la web y hackeo de la página del canal, evidenciando que la libertad de prensa sigue amenazada. También le hemos informado a la Fiscalía cómo el año pasado una persona se acercó a las instalaciones de Canal Capital denunciando posibles atentados contra funcionarios de Canal Capital. Y más recientemente, un atentado, una suplantación a la página del canal y al Twitter personal del gerente, de mi persona. Evidentemente lo que vemos es que se están utilizando todo tipo de canales cada vez más sofisticados para lograr el objetivo de silenciar, de amedrentar, de generar un clima de terror que busca es desarmar la movilización ciudadana y generar un estado de pasividad en el que los enemigos de la paz se impongan, que los amigos de la guerra utilizan todo tipo de herramientas, de canales, de métodos, incluidos nuevas tecnologías como hemos visto, bloqueos a las páginas web, sabotajes a señales electromagnéticas de transmisiones de televisión, utilización de hackers que se reclutan a propósito con el fin de hacer más efectiva la persecución y utilizar los canales más sofisticados y de última generación en contra de los opositores políticos, los medios, los defensores de derechos humanos, las organizaciones sociales. Lo que pedimos nosotros, más que ofrecimientos de nuevos esquemas de protección o de reforzamiento de esquemas de protección, es que haya una investigación seria con relación a este tipo de amenazas. Sin embargo, estas graves denuncias hechas por el director de Canal Capital fueron eclipsadas por la reacción del director de noticias de Caracol Radio, Darío Arizmendi, y su compañero de mesa, Fernando Quijano. ¿Si estará de verdad amenazado Holman Morris o será una posición ahí para que reciba más protección? Pues en Darío, desde la Administración Distrital, precisamente denunciaron esas amenazas de muerte contra el periodista Holman Morris, quien es el gerente del Canal Capital, además de varios intentos de sabotaje a la señal del canal. ¿Y esa señal, usted ha visto que ha habido sabotaje contra la señal? Pues observo diariamente el Canal Capital, pues, obviamente la fuente de Bogotá, y nunca he visto algún tipo de sabotaje. Lo que ellos dicen es que sabotaje en algunas regiones del país y en algunos lugares apartados del país. Holman Morris ha sido un periodista caracterizado por trabajar siempre con ONG, siempre, digamos, con el bando... ¿Siempre se ha sentido amenazado? Siempre ha sido una persona, digamos, que ha estado ahí frente al cañón. Ahora, como es un funcionario de la administración y con la situación que está pasando la administración Petro, seguramente no se sabe de dónde llegan esas amenazas. Mire, Fernando,
¿Usted cree que el Canal Capital tiene tanta influencia, tanto cubrimiento, tanto poder para que haya fuerzas que intenten interceptar su señal o bloquearla? Por favor. Y no, también hay tampoco. mucha gente que hace negocio con las amenazas, ¿no? Claro. O adquiere un mejor nivel de esta vida. semana en Caracol, como muchos de los amenazados, realmente esas son autoamenazas, mandan a hacer panfletos, esas organizaciones. ¿Ustedes se imaginan a los rastrojos o a los urabeños amenazando por razones de carácter ideológico? Esos son criminales, simplemente ellos van detrás del billete, no están persiguiendo a ningún candidato a ninguna parte, son autoamenazas. Es bastante irresponsable que yo, sin ser autoridad, o sea, no soy juez, no soy investigador, y que yo, sin ningún reparo, te juzgue o juzgue tu situación de riesgo. Eso hay que dejárselo, y lo hemos discutido muchas veces en periodismo, eso hay que dejárselo a las autoridades. No sirve o no es bueno para la libertad de expresión el que los periodistas, no sirve para la libertad de expresión el que los periodistas se vayan en contra de uno de sus colegas, porque nadie conoce lo que está pasando por dentro. No se puede demeritar una amenaza porque a mí me caigas bien o me caigas mal, o me parezca bueno o malo tu trabajo. Estamos hablando de vidas humanas, no estamos jugando. No hay límite entre libertad de información y libertad de opinión. Entonces, si yo lo que hago es opinar sobre tu trabajo, en vez de informar que hay una situación de riesgo, estoy agrediendo a los ciudadanos en su derecho de estar bien informados, porque les estoy dando mi parecer. Y mi parecer no es información. Entonces no se nos puede olvidar como periodistas que una cosa es opinar y que la opinión también necesita un fundamento, una argumentación, y está dado por la Corte Constitucional. No la discusión que a mí me parece un poco preocupante de, por ejemplo, deslegitimar a un periodista que ha sido amenazado simplemente diciendo que cree que las amenazas no son verdad. Eso me parece gravísimo. Al insinuar que las amenazas provienen de ellas mismas, de una actitud malévola de los propios opositores políticos, defensores de derechos humanos o líderes sociales, quienes estarían inventando este tipo de amenazas en su contra, ¿sí? Quienes estarían inventando esta persecución en su contra con el fin de crear impacto en la opinión pública, con el fin de manipular la opinión pública a su favor. Es decir, terminan siendo los buenos, los criminales, a los cuales se oculta su actividad criminal, y terminan siendo los malos aquellas personas que son objeto de amenazas, de persecución o de atentados contra su propia vida. Lamentablemente en Colombia hay muchos casos en los cuales se ha intentado, después de estas amenazas, banalizarlas o señalar a quienes las están recibiendo a través de una serie de estigmatizaciones públicas, y allí están miles de personas en los cementerios que corroboran que las amenazas no eran simplemente advertencias superficiales o formales. En todos estos años de ver lo que pasa con la libertad de expresión en Colombia, tristemente hay que decir que la solidaridad de gremio es nula en Colombia. La mayoría de periodistas de región que son amenazados son estigmatizados por sus colegas, no les dan trabajo, les hacen el feo, hablan mal de ellos. Esa es la mayoría de nuestros periodistas, y es más por miedo. Realmente no es porque el colega crea eso. Acá tenemos casos críticos de periodistas que, por ejemplo, han sido en algún momento judicializados, se comprueba su inocencia, y según a ese baile funcionan los otros periodistas. Estas investigaciones, como la que acaba de recibir Semana, nuestro querido colega Ricardo Calderón fue víctima de amenazas y de atentados, de todos bien conocido. Por eso no le queda bien a nuestro gremio poner en duda las amenazas que llegan a nuestros colegas. No le queda bien a nuestro gremio decir que hay colegas que se autoamenazan y que viven y hacen su vida a punta de amenazas. Esa es una reflexión que queda para nuestro gremio a propósito de Alejandro
de esa bonita iniciativa en la que nos hemos sumergido, que consiste en la reconciliación que queremos para el país. Gracias.